Bienvenidas, bienvenidos a este tercer Congreso Panamericano de Psicología, Sexualidad y Tabú y a este cuarto Congreso Iberoamericano de Salud Mental. En primer lugar, dar las gracias a la organización del Congreso por permitirme participar con esta ponencia. Mi nombre es Beatriz Galván, soy psicóloga sanitaria y psicoterapeuta, especialista europeo en psicoterapia. Trabajo en consulta privada en la consulta Psicología Galván en Alicante, España. Trabajo desde la psicoterapia integrativa centrada en apego y trauma desde el enfoque EMDR, entre otros. Voy a presentarles mi trabajo titulado Trastorno de estrés postraumático debido a violencia obstétrica, acompañando desde EMDR. Este trabajo se engloba dentro de los casos psicológicos en el área de salud mental. Voy a pasar a compartir la presentación. El esquema de contenidos que vamos a seguir es el que se ve a continuación. Tras la introducción y revisión de literatura, pasaré a describir el caso, la evaluación, la intervención, los resultados de la misma y finalmente las conclusiones y la bibliografía. El parto es un momento especialmente vulnerable para las mujeres. Los eventos que experimentamos durante el mismo pueden quedar grabados en nuestra memoria de forma muy vívida. La problemática relativa a los efectos negativos que suponen para las mujeres el recibir un maltrato durante el parto son de gran importancia. Dentro de estas consecuencias nos podemos encontrar la sintomatología de trastorno de estrés postraumático postparto. El trauma desarrollado en la mujer viene en estos casos como resultado tanto de acciones como de omisiones que vienen por parte de los profesionales sanitarios durante el parto. Respecto a los objetivos y la elección del tema, en este trabajo se revisan los conceptos de violencia obstétrica y de experiencia de parto traumático, así como las consecuencias que puede tener para la madre el haber experimentado situaciones traumáticas durante el parto, como son los síntomas de trastorno de estrés postraumático postparto. La elección también se debe a la relevancia social del tema. La violencia obstétrica es un problema de salud pública a nivel mundial que afecta a los derechos humanos de las mujeres. También he creído importante el atender a cómo intervenir en los casos en los que detectamos trastorno de estrés postraumático postparto mediante técnicas de demostrada eficacia, como es el caso de EMDR. La guía para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático del Instituto Nacional de Excelencia para la Salud y los Cuidados indica como tratamientos de elección para adultos con trastorno de estrés postraumático la terapia cognitivo-conductual centrada en trauma y el EMDR. El EMDR es un enfoque psicoterapéutico validado empíricamente que se utiliza para tratar las secuelas del trauma psicológico. Para ejemplificar este proceso, se expondrá el caso de una mujer que cumple criterios diagnósticos para trastorno de estrés postraumático postparto y recibe apoyo psicoterapéutico desde el enfoque EMDR. ¿Qué entendemos por violencia obstétrica? Se trata de las prácticas y conductas realizadas por profesionales sanitarios hacia las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, en el ámbito tanto público como privado, que ya sea por acción o por omisión, son violentas o son percibidas como tal. Incluye acciones no consensuadas o no apropiadas, como por ejemplo las episiotomías realizadas sin consentimiento, las intervenciones dolorosas sin el uso de anestésicos, la medicalización excesiva que puede dar lugar a complicaciones u obligar a las madres a parir en una determinada posición. Incluye también la violencia psicológica mediante acciones como el dar un trato autoritario, el dar un trato paternalista o el infantilizar a la madre, el tratar de forma humillante o despectiva o también la agresividad de tipo verbal. La violencia obstétrica es un problema de salud pública mundial que afecta de forma negativa a la salud de las mujeres en el embarazo, en el parto y en el posparto. En España, 2 de cada 3 mujeres se consideran víctimas de violencia obstétrica. Es una discriminación de género que viola los derechos sexuales, reproductivos y de salud de la mujer.
supone una violencia estructural que afecta al área médica y, por tanto, se precisa de una mayor información y formación de los profesionales sanitarios para poder detectarla y erradicarla. En cuanto a los criterios para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático, nos referimos a los que se encuentran dentro del DSM-5. El DSM-5 establece que para su diagnóstico la persona debe haber pasado por un trauma o haber pasado por una lesión grave o abuso sexual, ser testigo de una lesión o de la muerte de otra persona, el saber que alguien cercano sufrió un accidente o fue violentado o ante la exposición repetida a detalles de un suceso traumático. Ante ello se pueden desarrollar diversos síntomas que tienen que tener una duración de al menos un mes. Entre estos síntomas nos encontramos los síntomas intrusivos de reexperimentación del trauma, los síntomas de evitación de aquello que tiene que ver con el trauma, la afectación en el estado de ánimo y en el pensamiento y las respuestas de alerta y de reactividad. Dentro del trastorno de estrés postraumático postparto, Beck nos habla de una sintomatología con unas características específicas, como son la reexperimentación de las situaciones vividas en el parto mediante flashbacks, pesadillas o imágenes intrusivas, el embotamiento emocional y el desapego de las madres hacia sus seres queridos, los síntomas disociativos como despersonalización o amnesia disociativa, la preocupación por comprender las situaciones ocurridas durante el parto, buscándose información obstétrica y teniendo necesidad también de expresar, de hablar acerca de los sucesos traumáticos vividos. Las respuestas de ira intensas que pueden dirigirse hacia una misma, hacia los familiares o hacia los profesionales sanitarios, las respuestas de ansiedad, los síntomas depresivos, encontrando en ocasiones también ideación autolítica. También se da una afectación negativa de la experiencia de maternidad, dificultando el desarrollo del vínculo madre-bebé. Las madres también pueden rechazar la idea de tener hijos nuevamente más adelante o las relaciones sexuales. Estos síntomas alcanzan su intensidad máxima entre las 4 y las 6 semanas tras el parto y posteriormente pueden ir disminuyendo o pueden persistir durante meses o años. También estos síntomas se pueden reactivar en el caso de que haya un nuevo embarazo. En cuanto al concepto de violencia obstétrica, la revisión de la literatura nos muestra que el término aparece a inicios del siglo XIX, denunciándose prácticas que se realizaban con mujeres embarazadas. En el año 1978, el concepto de estrés traumático tras el parto se encuentra mediante el término de neurosis traumática postobstétrica. En el año 1995 nos encontramos algunos estudios que identifican embarazo y parto como causa de trastorno de estrés postraumático y no es hasta el año 2002 con la publicación del DSM-4 cuando se comienzan a investigar acerca de los efectos traumáticos del parto como generador de trastorno de estrés postraumático. En el año 2008, Beck y Watson expresan que el estrés traumático postparto puede definirse como aquel en el que hay un peligro real o una amenaza vital para la madre o para su bebé. Tras ello, podemos ver a lo largo de los siguientes años distintos estudios que nos hablan acerca de la violencia obstétrica y de las consecuencias que tiene para las mujeres. Encontramos los estudios de Yvonne Olza, en uno de ellos nos habla de la alta prevalencia de síntomas de estrés postraumático tras el parto, encontrando un 36% de mujeres que sufren síntomas de trastorno de estrés postraumático postparto. Otros estudios nos hablan de un 50% de mujeres afectadas. Beck nos dice que el trauma del parto reside en la mirada de quien lo percibe. En este sentido, se trata de atender a las propias experiencias que tienen las madres durante el parto y cómo perciben estas vivencias. En ese sentido, hablamos de experiencia de parto traumático, refiriéndonos a los eventos e interacciones directamente relacionados con el parto que causan emociones y reacciones abrumadoras y angustiantes en las madres. El trastorno de estrés postraumático postparto supone síntomas psicológicos que pueden aparecer tras el parto como consecuencia de haber tenido experiencias traumáticas durante el mismo. Existen distintas variables obstétricas que suponen factores de riesgo para desarrollar trastorno de estrés postraumático postparto, como son los antecedentes de aborto espontáneo,
el embarazo ectópico previo, el parto si ha sido de tipo vaginal, parto instrumental o cesárea, el ser sometidas a la maniobra Christeller, el que haya un desgarro perineal de tercer o cuarto grado, la hemorragia posparto, el miedo al parto o el percibir que el tratamiento recibido durante la asistencia al parto fue incorrecto. El trastorno de estrés postraumático posparto afecta negativamente a la salud mental materna, teniendo consecuencias también para el bebé, ya que influye en cómo se establece el vínculo madre-bebé. El parto, a su vez, puede disparar recuerdos traumáticos latentes en la memoria implícita de la madre, relacionados con situaciones de agresión o de abuso. Nuestro cuerpo recuerda, y si en el parto estamos expuestas a situaciones en las que nos sentimos vulneradas o en las que vivimos excesiva ansiedad, estas memorias somáticas implícitas pueden emerger de nuevo. El recibir este maltrato durante el parto puede tener también un mayor impacto al ser en estos momentos del parto en los que nos sentimos más vulnerables. Son momentos en los que el cerebro de la madre se encuentra impregnado en neurohormonas específicas que la están preparando para iniciar el vínculo madre-bebé. ¿Cómo intervenimos ante el trastorno de estrés postraumático posparto? La terapia MDR es una terapia que cuenta con apoyo de distintas entidades y organismos internacionales sobre salud mental, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Internacional de Estudios de Estrés Traumático o la División Clínica de la Asociación Americana de Psicología. También distintos estudios apoyan la eficacia de MDR para intervenir ante el trastorno de estrés postraumático, como el metaanálisis de Zorrilla. En cuanto al trastorno de estrés postraumático postparto, existe una guía específica del Instituto Nacional de Excelencia para la Salud y los Cuidados sobre atención de la salud mental durante el embarazo y el posparto, donde refiere el EMDR como una terapia de elección para esta sintomatología de trastorno de estrés postraumático postparto. También estudios como el de Armstrong apoyan la eficacia de EMDR en trastorno de estrés postraumático postparto. MDR es una psicoterapia integradora para el tratamiento del trauma. Se desarrolló en los años 80 por la psicóloga norteamericana Francine Shapiro. Se inició mediante una técnica que consistía en realizar movimientos oculares rápidos guiados por los dedos del terapeuta con objeto de disminuir los recuerdos traumáticos. Hoy en día cuenta con protocolos de tratamiento específicos. Trabajando desde MDR, intervenimos desde tres vertientes: la vertiente de pasado, la vertiente de presente, trabajando los disparadores en el presente, y la vertiente de futuro. En MDR utilizamos estimulación bilateral, que puede ser visual, auditiva o kinestésica. Con ello intentamos ayudar al paciente a procesar los recuerdos traumáticos de forma adaptativa y disminuir así la carga emocional asociada a ellos. MDR facilita la integración de los recuerdos traumáticos mediante la activación del sistema intrínseco de procesamiento de información del cerebro. Esto transforma las experiencias traumáticas en resoluciones adaptativas. El tratamiento de MDR se lleva a cabo a través de 8 fases. La primera fase es la de recogida de historia, la fase 2 es la de preparación, la fase 3 es la de evaluación, la fase 4 de sensibilización, la fase 5 instalación, la fase 6 examen corporal, la fase 7 cierre y la fase 8 evaluación. Voy a pasar a describir el caso. Se trata de una mujer de 31 años de edad con estudios universitarios de nacionalidad española. Solicita intervención con EMDR a los 3 meses de haber dado a luz a su primer hijo debido a la sintomatología que está experimentando. Esta sintomatología cumple criterios para ser diagnosticada de trastorno de estrés postraumático postparto. Estos síntomas son síntomas intrusivos, recuerdos angustiantes relacionados con los momentos del parto que aparecen en forma de flashbacks y pesadillas, respuestas de ansiedad, malestar emocional, experimentando miedo, tristeza, angustia, rabia y culpa, pensamientos negativos referidos hacia sí misma, síntomas disociativos de desrealización y despersonalización, síntomas de alerta, alteraciones del sueño, rabia enfocada hacia su pareja y hacia su familia, dificultades de atención y de memoria, y síntomas de evitación relacionados con los recuerdos del parto
y con los estímulos relacionados con el hospital y los profesionales sanitarios. Se trata de un estudio de caso en el que se interviene con EMDR en consulta privada con una mujer que cumple sintomatología para diagnóstico de trastorno de estrés postraumático tras el parto. Se interviene de junio a agosto de 2023. Se utiliza la entrevista basándonos en el manual DSM-5 para el diagnóstico y también como cuestionario la escala de trauma de Davidson. Es un cuestionario autoadministrado que evalúa la presencia de síntomas de estrés postraumático y valora la frecuencia y la gravedad de síntomas, dándonos una puntuación total y una puntuación de las subescalas de gravedad y frecuencia. El rango de la puntuación va de 0 a 136 puntos, con el punto de corte de 40. En cuanto a los objetivos de la intervención, nos proponemos reducción de la sintomatología postraumática, procesamiento de las vivencias traumáticas e integración en su historia y mejorar el estado emocional de la paciente y su calidad de vida. El tratamiento tiene lugar a lo largo de 10 sesiones. La primera sesión constó de 90 minutos y el resto de sesiones fueron de 1 hora de duración cada una. La periodicidad de las sesiones fue semanal, excepto la sesión 10, que tuvo lugar tras 2 semanas de haber realizado la 9ª sesión. Al finalizar la intervención se realiza un seguimiento al mes y a los 2 meses. En la primera sesión se realiza la entrevista y la valoración, la psicoeducación de la paciente y se establecen las guías a trabajar con MDR en la vertiente de pasado, presente y futuro. En las sesiones 2 y 3 se realiza la fase 2 de MDR, la fase de preparación. Dentro de esta fase también lo que se hace es trabajar recursos positivos con la paciente, indicándole practicar en casa estos recursos. En la sesión número 4 se procesa la primera diana relacionada con la situación vivida con 2 profesionales sanitarias que atendieron a la paciente en su parto. Se instala la creencia positiva merezco ser bien tratada y en la sesión número 5, tras la reevaluación, se trabaja la siguiente diana, que es el momento en el que le efectúan la maniobra Christeller. En la sesión número 6 se termina de trabajar esta diana y a lo largo de estas sesiones la paciente va expresando cómo va disminuyendo su malestar emocional, va disminuyendo su nivel de desregulación y de activación y se van reduciendo las pesadillas y los flashbacks. En la sesión número 7 mantiene la mejoría, refiere que puede dormir mejor, que ya no presenta recuerdos en forma de flashbacks y que sigue teniendo algunos momentos de activación, pero la activación es mucho más leve. En esta sesión número 7 se trabajan los estímulos disparadores en el presente. En la 8ª sesión se mantienen los avances, también la paciente refiere que está disfrutando de momentos en familia y también con otras amistades que han sido madres y continúa trabajando en su autocuidado. Se trabaja en esta sesión número 8 la vertiente de futuro enfocándose a otro proceso de parto en el caso de que nuevamente quedara embarazada. En la sesión número 9 se mantienen los avances y lo que se hace en esta sesión es reforzar dichos avances y los momentos positivos. Se establece la 10ª sesión a las 2 semanas y tras estas 2 semanas, en la 10ª sesión, continúan manteniéndose los avances alcanzados. En esta sesión se pasa nuevamente la escala de trauma de Davidson y se establece el seguimiento telefónico al mes y a los 3 meses. En cuanto a los resultados obtenidos, tenemos que la paciente expresa una mejora en su estado emocional general, una mayor regulación emocional, hay un cambio cognitivo, puesto que los pensamientos autorreferenciales son más positivos, expresa sentimientos de mayor seguridad y fortaleza, mayor conexión y disfrute en la crianza de su bebé, mejora en la relación con su pareja y en su entorno familiar y social, y hay motivación para realizar actividades de ocio. Por tanto, tenemos que se da el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por un lado, el de reducción de la sintomatología postraumática, también el procesamiento de las vivencias traumáticas y la integración en su historia, y una mejora del estado emocional de la paciente y de su calidad de vida. Estos resultados son también avalados por los resultados obtenidos en la escala de trauma de Davidson. Por tanto, tras la intervención mediante EMDR, observamos que la paciente ya no cumple criterios para diagnóstico de trastorno de estrés postraumático postparto. En el seguimiento postintervención,
Tenemos que en el seguimiento al mes y a los 3 meses se mantienen los avances. Es importante mencionar que la paciente desde el inicio de la intervención contaba con un fuerte apoyo por parte de su pareja, también por su entorno familiar y social. También que para esta paciente ha sido muy importante el poder dedicar espacios en su día a día a su autocuidado y son pautas que continuaba manteniendo en el seguimiento post-intervención. Vamos a pasar a las conclusiones. En el presente trabajo he tratado de visibilizar la violencia obstétrica, la importancia de detectarla y cómo podemos intervenir ante los casos de trastorno de estrés postraumático postparto debido a violencia obstétrica. Hemos visto que el parto para algunas mujeres puede ser una experiencia muy traumática. El trastorno de estrés postraumático perinatal es un problema de salud pública importante y justifica su detección y tratamiento de rutina. También las particularidades que tienen que ver con el trastorno de estrés postraumático postparto, pues la sintomatología tiene que ver con cómo la madre se ha sentido de atendida o de no atendida durante su parto. La mujer en el parto se encuentra en una situación de vulnerabilidad y precisa de unos cuidados desde el respeto, desde el acompañamiento emocional y desde la seguridad. Las circunstancias que rodean a los sucesos traumáticos durante el parto también son importantes, como son el entorno hospitalario, el ser atendidas por personas que no se conoce, el proceso de parto en sí, los cambios a nivel cerebral en la madre, el enfrentarse a un parto por primera vez. Todo esto influye en la experiencia de parto traumático. Las situaciones en las que la mujer es tratada de esta manera humillante, despectiva, abusiva o infantilizándola en estas situaciones de violencia obstétrica por parte de personas que deberían acompañarla, sostenerla y respetarla, suponen un fuerte impacto en la madre a nivel emocional, cognitivo y somático. Todo ello genera una sintomatología que supone un alto malestar emocional en la madre. Afecta también, como hemos visto, una etapa crucial, que es la del desarrollo del vínculo madre-bebé. Influye también en cómo la madre se relaciona con su entorno familiar y social. Hemos visto cómo la intervención con MDR en un caso de trastorno de estrés postraumático postparto ha mostrado resultados positivos. No obstante, nos encontramos con las limitaciones propias de un estudio de caso único, donde no podemos generalizar. Sí es cierto que, como ya hemos comentado previamente, distintas instituciones y diversos estudios apoyan la eficacia de EMDR para intervenir en casos de trastorno de estrés postraumático y en concreto en los casos de trastorno de estrés postraumático postparto. Es de interés el continuar con los estudios y con la investigación sobre los efectos de las experiencias de parto traumático debido a violencia obstétrica y el abordaje de los síntomas de trastorno de estrés postraumático postparto mediante EMDR. Es crucial detectar y erradicar la violencia obstétrica hacia las mujeres. Para ello es necesario modificar el modelo obstétrico en la formación de los profesionales sanitarios para formar desde un enfoque de género. Se debe informar sobre este tipo de violencia en el entorno sanitario y abogar por una atención respetuosa y empática, donde se presta atención a las necesidades de las mujeres. Para esto, se deben desarrollar programas e investigaciones que visibilicen la violencia obstétrica y se debe proporcionar a las profesionales y los profesionales sanitarios herramientas de conocimiento y detección de la violencia obstétrica, estrategias de manejo del estrés, promover protocolos no invasivos ni dolorosos y que las mujeres sean atendidas con un trato humanizado y de una manera respetuosa. Ivone Olza nos dice que la herida emocional tras experimentar estas situaciones de violencia obstétrica suele permanecer invisible. En muchos casos se genera un trastorno de estrés postraumático que puede durar años. Nos dice que es muy difícil sanar lo que no se percibe ni se nombra. De ahí la importancia en visibilizar la realidad, la existencia de la violencia obstétrica para poder detectarla y eliminarla. Para finalizar, podemos ver la bibliografía de consulta y dar las gracias a las asistentes y los asistentes por haber estado presentes en mi presentación. Muchas gracias.